Ella estaba descalza en el porche, con la luz suave de la mañana dibujándole los contornos del cuerpo bajo una bata que se ceñía a la cintura como si abrigara algo más que piel. Sostenía una taza blanca con una grieta antigua en el borde, y el vapor subía despacio, como si supiera que tenía que ser discreto. Yo estaba al otro lado de la calle, arrastrando los cubos de basura hacia la acera, cuando la miré. No fue a propósito. O eso me dije. Pero había algo en la forma en que se mantenía erguida, en cómo sus ojos se clavaron en los míos sin titubeo, que me hizo sentir como si yo fuera el interrumpido, no el observador. Sus labios se entreabrieron, quizá para decir algo, pero solo sonrió. Una sonrisa pequeña, casi secreta, y se dio la vuelta para entrar en casa. Yo me quedé quieto mucho más tiempo del necesario. Me mudé a aquella casa a principios de marzo, cuando el frío aún te mordía la respiración por las mañanas, pero ya podías dejar las ventanas entornadas por la tarde. La casa era un alquiler temporal, 3 habitaciones, un baño, suelos que crujían más de lo necesario. Pero era mía. Mía en ese modo provisional que tienen las cosas cuando vienes huyendo de algo. Tenía 26 años, acababa de salir de una relación larga y silenciosa, y necesitaba un lugar que no guardara memoria de nadie más. El silencio no era un lujo. Era una necesidad. La primera semana no vi a nadie. El barrio parecía estar hecho de familias mayores, coches que apenas se movían del garaje, ventanas con visillos inamovibles. Todo tenía un ritmo lento, como si nadie tuviese prisa por llegar a ningún sitio. Excepto ella. La vi antes de hablar con ella. Mucho antes. Salía a caminar todas las mañanas. Siempre a la misma hora. Siempre al mismo paso. Llevaba el pelo recogido, un abrigo atado con un cinturón delgado, y caminaba como si el tiempo fuera un rumor distante. Había algo en su andar que me hacía detenerme. No por admiración, no exactamente. Más bien por la forma en que parecía estar presente y ausente a la vez. Tardé 4 días en saber su nombre. Me lo dijo el hombre que vivía en la casa de al lado, un tipo mayor, con camisas de franela que olían a leña. Me saludó con un gesto de cabeza desde su porche, y en la charla breve que siguió, señaló la casa de los postigos azul oscuro. Lauren, dijo, sin levantar mucho la voz. Viuda desde hace 1 año. No se mezcla mucho. La palabra viuda quedó flotando en el aire entre nosotros, densa, como si llevara consigo algo que no debía tocarse. Yo no supe qué contestar. Me limité a asentir y mirar hacia su puerta. Desde ese momento, empecé a fijarme en todo. Lauren vestía de forma sencilla, cardigans suaves, faldas largas en tonos apagados. Tenía un pequeño jardín en la parte delantera de la casa, con hileras ordenadas de romero y lavanda. Una tarde la vi de rodillas, hundiendo las manos en la tierra, el pelo recogido con descuido, la frente manchada de tierra como si no le importara ensuciarse por las cosas pequeñas. No me vio. O eso creí. Con personas como ella nunca estás del todo seguro. No escuché su voz hasta el día de los cubos. Yo estaba sacando los míos a la acera, con los auriculares puestos y la sudadera subida hasta los codos, cuando oí el crujido de su puerta. Levanté la vista justo cuando ella salía, una mano sujetando su bata por la cintura, la otra señalando con la taza en dirección al cubo. «Ese es tuyo», dijo. «El del reciclaje es mío». Su voz era grave, con un rasgueo cálido, como de alguien que fumó durante años y dejó de hacerlo hace poco. Me quité los auriculares de golpe. «Perdón», dije. Ella sonrió apenas, tomó un sorbo de su taza. «¿Eres el nuevo, no?» «El pintor». Casi me río. «Bueno, hago ilustraciones. Trabajo freelance, sobre todo». «Casi lo mismo», respondió, y entró de nuevo sin más. Debería haber sido una de esas interacciones sin importancia. Un equívoco, una sonrisa educada, fin de la escena. Pero esa misma tarde, sin darme cuenta, la dibujé. En el cuaderno que siempre llevo encima. Su postura, la forma en que la bata se ceñía a su cintura, la tensión contenida en sus hombros. No fue intencionado. Simplemente ocurrió. A partir de entonces, empezamos a compartir fragmentos de rutina. Un gesto de cabeza, un saludo con la mano.
Ella me veía leyendo en el porche o con las acuarelas abiertas, y yo la veía cuidando sus plantas o caminando descalza hasta el buzón. No iniciaba conversación, pero tampoco la evitaba. Una mañana, mientras regaba la lavanda, salí con mi taza de café. «Es pronto para jardinería», dije, sin pensar mucho. No se volvió. «Es cuando las abejas aún duermen», respondió. Y luego, como si no hubiese dicho algo que me dejó clavado en el sitio, se sacudió las manos y volvió a entrar. Ese fue el momento. El primero en que supe que no era solo bella. Era otra cosa. Cautelosa y salvaje a la vez. Como si hubiese aprendido a vivir sin testigos. Desde entonces, no pude quitármela de la cabeza. No era deseo en el sentido más evidente. No era una urgencia física, ni una fantasía. Era algo más raro. Más íntimo. Quería saber qué libro la dormía por las noches. Qué música ponía cuando cocinaba. ¿Por qué miraba al horizonte como si esperara algo que nunca llegaba? Me repetía que era mayor. Que no era una opción. Que seguramente seguía en duelo. Que quizás solo estaba sola. Y aún así, cada mañana, me encontraba frente a la ventana con una taza entre las manos, esperando verla salir. Solo para saber si me miraría como lo hizo aquella primera vez. Como si yo fuese una pregunta que aún no había decidido si valía la pena responder. A finales de abril, la luz de la mañana llegaba antes, y el aire olía ya a césped recién cortado y a piedra caliente. Yo empezaba a sentirme menos visitante en la casa, pero con ella, con Lauren, seguía habitando una especie de intemperie interior, un lugar donde estaba medio expuesto y medio invisible, según el día. Lauren no hablaba como lo hacen los demás. No preguntaba por trivialidades. No comentaba el tiempo. Cada cosa que decía tenía peso, como si antes de dejarla salir, la hubiese dejado reposar durante horas. Y quizá lo hacía. La siguiente vez que hablamos fue sin intención. Salí a la puerta temprano, descalzo, con la sudadera medio subida, solo para darme cuenta de que la puerta se me había cerrado detrás. Mi móvil estaba dentro, sobre la mesa de la cocina. Me quedé en los escalones, paseando de un lado a otro, intentando recordar si alguna ventana quedaba sin seguro. ¿Necesitas ayuda o estás ensayando una mala decisión?, preguntó una voz desde el otro lado de la calle. Me giré. Lauren estaba en su porche, con un jersey azul marino y unos pantalones de lino, sujetando una taza con las dos manos. No parecía sorprendida. Más bien divertida. Me he quedado fuera, dije. Sonreí como un idiota. Descalzo y brillante. Su sonrisa fue inmediata, pero suave. ¿Quieres usar mi teléfono? ¿O llamo yo a alguien por ti? Dudé. No quería ser una molestia. Pero en su tono no había juicio. Solo esa curiosidad tranquila que parecía llevar siempre puesta, como una segunda piel. Te lo agradecería, dije. Entró sin más, y volvió con el móvil entre las manos. La puerta está abierta, añadió. Por si prefieres esperar dentro. Hace fresco en el cemento. La seguí, sin atreverme a tocar nada, con el corazón golpeando despacio pero firme, como si estuviera cruzando un umbral sagrado. Su casa olía a bergamota y a algo dulce, indefinido. No era perfume. Era memoria. Las paredes eran claras, casi desnudas. Pero los muebles hablaban de vida. De alguien que había elegido cada objeto con paciencia. Siéntate ahí, dijo, señalando un sillón ancho junto a la ventana. Tienes cara de quien necesita sentarse antes de pensar. Obedecí, todavía con el teléfono en la mano como si fuese algo frágil. Miré a mi alrededor. ¿Vives sola?, pregunté. Sus ojos se encontraron con los míos. Directos. Pero sin dureza. Sí. Y no añadió nada. Llamé al cerrajero, torpe, como si no supiera articular frases ante otra presencia. Cuando colgué, ella estaba en la cocina. ¿Té?, preguntó sin girarse. ¿O eres de los que solo beben café, como todo hombre menor de 30? Sonreí. ¿Te está bien? Volvió con 2 tazas. Una tenía una pequeña grieta cerca del borde.
Me la ofreció sin decir nada. Luego se sentó frente a mí. Y nos quedamos en silencio. Pero no fue incómodo. Era un silencio que contenía algo. Su casa era así. Callada, sí. Pero no vacía. Como si recordara cosas que ella ya no decía en voz alta. Pasado un rato, me miró por encima del borde de su taza. ¿Qué decías que hacías? ¿Dibujos? Ilustración, sí. Algo de diseño. Últimamente libros infantiles. Lo justo para pagar facturas. Inclinó un poco la cabeza. ¿Dibujas personas? Dudé. A veces. ¿Me dibujas? La pregunta me dejó en suspenso. No por inesperada, sino por lo directo de su forma de decirlo. ¿Por qué piensas eso? Pregunté, intentando sonar ligero. Ella se encogió de hombros. Pero no apartó la mirada. ¿Por qué he visto cómo me miras? No supe qué contestar. Ella bebió un sorbo más, sin apartar los ojos de los míos. No es una queja. Las palabras ocuparon toda la habitación. Como si fuesen algo más que una frase. Como si abrieran una puerta que hasta entonces solo habíamos bordeado. Quise preguntarle tantas cosas. Sobre su marido. Sobre las mañanas sin compañía. Sobre el olor a bergamota y las paredes sin cuadros. Pero me contuve. Lo único que dije fue: ¿por qué no tienes fotos colgadas? Miró detrás de mí. A una pared blanca donde aún sobresalía un clavo sin nada que sostener. Porque no necesito que me recuerden cosas que ya me persiguen. No añadimos más. No hizo falta. Cuando llegó el cerrajero, ella me acompañó a la puerta, pero no me pidió que me quedara más. Esa noche, sin embargo, no dibujé otra cosa que no fuera su rostro. No pensé que se repetiría. Aquella mañana de cerrajero, el té compartido, su voz grave y limpia como un cuenco vacío. Lo habría guardado como un recuerdo particular, uno de esos momentos extraños que no encajan en ninguna categoría. Pero al día siguiente, cuando nuestras miradas volvieron a cruzarse desde las aceras opuestas, Lauren dijo, sin levantar la voz: ¿otra vez sin llaves? Y simplemente me hizo un gesto con la mano para que cruzara. Sin esperar respuesta. Como si lo que habíamos iniciado no necesitara confirmación. Esa vez no había olvidado nada. Solo quería verla. La cocina olía a limón y romero. Algo hervía en la sartén, y ella removía con una cuchara de madera sin mirarme, como si no hiciera falta decir nada. No me preguntó por qué estaba allí. No hacía falta. Los dos sabíamos lo que era, aunque no tuviera nombre. Cocinas como alguien que antes daba de comer a más personas, dije, sin pensarlo. Ella giró apenas la cabeza, sin dejar de remover. Supongo que sí. No hubo tristeza en su voz. Solo una especie de aceptación silenciosa. Como si aquel hecho perteneciera a otro tiempo que ya no dolía, pero tampoco se había curado. Después, comimos en el salón, sobre una alfombra algo deshilachada, con el ventilador del techo girando perezoso sobre nuestras cabezas. El vino estaba en vasos distintos, uno tenía un borde mellado, el otro una flor casi borrada, y nadie mencionó que aquello no era cena. Pero lo era. Nos sentamos sin formalidades, sin protocolo. Ella con las piernas recogidas, la Rebeca cayendo de un hombro sin darse cuenta. Oh sí, pero sin importarle. ¿Nunca te da la sensación, preguntó, mirando el vino moverse dentro del vaso, de que el tiempo se ha plegado sobre sí mismo? Como si tu juventud hubiese sido ayer, y de pronto estás aquí. Asentí despacio. A veces me miro al espejo y no sé si estoy convirtiéndome en alguien, o encogiéndome dentro de alguien que ya no reconozco. Ella sonrió. Pero no fue una sonrisa alegre. Fue de esas que saben. Esa respuesta no me la esperaba. No intentaba impresionarte. Lo sé, dijo. Por eso lo ha hecho. Hablamos más esa noche que en todos los encuentros anteriores juntos. Me habló del sueño de montar una galería, de los domingos lentos con su marido escuchando a Sinatra, del corte en la mano que se hizo a los 20 y tantos en una acampada. Su voz nunca tembló, pero sus dedos se detenían a veces alrededor del vaso. Como si necesitaran apoyo.
Yo también le conté cosas. De mi antigua casa. De una relación que se fue apagando en silencio. Le dije que, al final, la única forma de hablarnos era callando. Ella no dijo nada. Solo apoyó la cabeza en el respaldo del sofá y me miró largo rato. Como si el silencio que yo traía también le perteneciera. Después de aquello, lo que había entre nosotros se convirtió en un lugar al que volvíamos. No era amistad. No era amor. Era algo sin nombre, pero compartido. Como una habitación sin paredes, construida a base de pausas y gestos mínimos. Yo empecé a buscar su luz por las mañanas. A salir con el café justo cuando el sonido del agua empezaba a salpicar su jardín. A veces me miraba. A veces no. Pero yo me quedaba igualmente. Un día, ya en junio, le llevé un libro. No tenía excusa. Solo quería tocar su puerta. Dijiste que te gustaban Carson, le dije, tendiéndole el volumen. Pensé que esto podría resonarte. Lo tomó con ambas manos, como si pesara más de lo que pesaba. Hace tiempo que no leo poesía, murmuró. Quizás solo necesitabas el motivo correcto para volver. Cuando me miró, algo se deslizó entre nosotros. Como un atardecer que entra por las rendijas. No dijo gracias. No hacía falta. Esa noche, con la ventana abierta, escuché su voz. Estaba leyendo en voz baja. Susurrando versos. Su tono apenas superaba al de la brisa. Pero llegaba hasta mí, como si el poema hubiese elegido justo ese trayecto para encontrarme. Me quedé en el porche mucho después de que el cielo se apagase. Escuchando. Y pensando en ella. En todo lo que no decía. En todo lo que ya empezaba a ser. Junio se espesó como el agua tibia, lento, pesado, inevitable. Los días se alargaban hasta no caber en sí mismos, y las noches parecían suspenderse, como si el tiempo estuviera aguantando la respiración. Con Lauren no hablábamos todos los días. Ni siquiera la mayoría. Pero las pausas entre nosotros eran más cortas, más conscientes. Como si cada silencio estuviera elegido. Ella empezó a saludarme antes. A veces, cuando cruzaba la cortina del salón, la veía asomada ya, y se apartaba con rapidez al notar mi mirada. Otras veces no. Otras veces sostenía la mirada sin miedo, como quien se ha rendido a una certeza. El día que le arreglé la puerta mosquitera, no fue porque me lo pidiera. Pasaba por delante de su casa cuando oí el chirrido largo, ya no crujido sino arrastre. Estaba en la entrada, una bolsa de tela en el suelo, la mano en la cadera, observando ese marco como si fuera parte de la casa y a la vez intruso. Lleva semanas así, dijo, casi sonriendo. Pero he dejado de oírlo. Me agaché sin pensarlo. ¿Tienes un destornillador? Desapareció unos segundos y volvió con la herramienta y un vaso de agua. Me lo tendió sin decir nada y se sentó en el primer peldaño, observándome como si arreglar puertas fuese algo digno de atención. Eres hábil con las manos, comentó, con un tono tan casual que me heló. No la miré. Se me da mejor con las herramientas que con la gente. La mayoría de los días. Eso no se nota, dijo en voz más baja. Al menos, no conmigo. Apreté el último tornillo y me puse en pie. Lo que siguió fue un instante en suspensión. Ella tenía las piernas recogidas, y me miraba no con intensidad, sino con apertura. Como si por fin me hubiera quitado de encima una capa que no le interesaba. Gracias, dijo. Por fijarte. Por detenerte. Asentí, sin apartar los ojos. Me fijo en muchas cosas de ti. Ya estaba dicho. No disfrazado entre frases. No escondido en un gesto. Ella no retrocedió. No cambió de tema. Solo dejó escapar el aire como si llevara tiempo reteniéndolo. No deberías, susurró. Pero no sonaba a rechazo. Demasiado tarde. Miró hacia el horizonte, luego volvió a mí. Había algo distinto en su mirada. No más suave, sino más claro. ¿Sabes cuánto hace que nadie me hace sentir visible? Me senté a su lado, sin tocarla. Suficientemente cerca para notar el calor de su brazo.
Pienso en ti más de lo que debería, dije. Ella no pareció sorprendida. Su cabeza se inclinó apenas hacia mí. Como si nuestras respiraciones comenzasen a compartir espacio. Lo sé, susurró. No nos tocamos. No nos besamos. No dijimos más. Pero la distancia entre nosotros se tensó como un hilo. Uno que aún no se había roto. Cuando crucé la calle de vuelta, ella no entró. Se quedó allí. Sentada. Y cuando miré hacia atrás desde la puerta de mi casa, seguía observándome. Como si aún esperara algo. Julio se instaló sin pedir permiso. Un calor persistente que no se iba ni de noche. Ni con ducha. Ni con sábanas finas. Todo era más lento. Incluso nosotros. Lauren y yo seguíamos orbitándonos como planetas con trayectorias elípticas, a veces más cerca, a veces más lejos, pero sin romper nunca la atracción que ya no sabíamos esconder. No había vuelto a entrar en su casa desde lo de la puerta. Pero surgieron otros rituales. Otros gestos. Ella dejaba cosas en mi porche. Un plato con melocotones pelados, aún tibios por el sol. Un libro fino, de esos que pesan más por dentro que por fuera, con una página doblada al principio de un poema. Nunca dejaba notas. Solo ofrecimientos. Como si plantara migas de pan entre su mundo y el mío. Una noche, fue ella quien llamó a mi puerta. Yo estaba dibujando. Nada serio. Solo intentando sacarme de encima esa inquietud que me agarraba algunas tardes. Cuando abrí, estaba descalza, con una botella de vino sujeta contra el pecho, el pelo suelto, la camiseta pegada al cuerpo como si el calor la hubiera vencido. ¿Te apetece compañía?, preguntó. ¿Oh, debería volver a mí misma? Esa última frase me atravesó. Volver a mí misma. Como si lo normal fuera no estar del todo. Pasa, le dije. No rozó mi brazo al entrar. Pero sentí el aire que se movía con ella. Como si algo antiguo se hubiese despertado en la habitación. Nos sentamos en el suelo. No tengo mesa de verdad. El ventilador zumbaba en el techo. Vertió el vino en 2 vasos desparejados. El mío tenía una grieta casi invisible. A ella no le importó. Durante un rato, no hicimos más que escuchar un disco viejo, de esos que uno guarda sin saber por qué. Entonces habló. Sin mirarme. ¿Por qué no me has preguntado nada? ¿Sobre qué? Sobre él. Mi marido. Lo que pasó. Supuse que si querías contarlo, lo harías. Asintió, despacio. Como si eso le confirmara algo. La mayoría pregunta. Les puede la curiosidad. Quieren entender para saber qué sentir. Yo ya sé lo que siento, dije. Esta vez sí me miró. ¿Y qué sientes? Atracción. Y miedo. Sonrió. No fue una sonrisa abierta. Fue una que se recoge hacia adentro. No eres el único. No me lo contó todo. Pero lo suficiente. Que fue un buen hombre. De los que escuchaban. De los que no se iban aunque la vida les arrancase la voz con el tiempo. Me dijo que la enfermedad los desgastó. Que el silencio se volvió una forma de estar. Que a veces aún extendía la mano por la noche, y se sorprendía al tocar solo aire. No lloró. Y yo no intenté llenar los huecos. Cuando terminó, se apoyó contra la pared, el vaso sobre la rodilla. A veces lo olvido, susurró. Que ya no está. No había una respuesta correcta para eso. Así que no intenté encontrarla. Me acerqué un poco. No demasiado. Lo justo para que notara que estaba ahí. Podía oír su respiración, sentir el calor que desprendía su piel sin necesidad de tocarla. Entonces buscó mi mano. No con ansia. Ni como quien rompe reglas. Solo humana. Silenciosa. Sus dedos se enredaron con los míos como si siempre hubieran sabido hacerlo. Nos quedamos así hasta que el vinilo dejó de girar. Cuando se levantó para irse, no me pidió que la acompañara. Pero al llegar a la puerta, se giró. No desaparezcas.
No pienso hacerlo, respondí. Y lo decía en serio. Agosto no llegó. Se impuso. Como un animal tendido sobre los tejados, jadeando su calor sobre cada baldosa, cada cuerpo, cada gesto que se pretendía pequeño. Las horas se pegaban a la piel y hasta el silencio parecía sudar. Lauren y yo no nos habíamos visto en 3 días. No era raro. Pero esta vez se sentía distinto. Como si el tiempo hubiera dejado de ser pausado y empezara a pesar. Ese jueves, al caer el sol, salí al porche con un vaso de agua que se calentó al instante entre mis dedos. Su casa estaba casi a oscuras. Solo una luz encendida al fondo. Cortinas corridas. Ningún movimiento. Pensé que quizá necesitaba espacio. O que me lo estaba pidiendo de la única forma que sabía. Tal vez me lo había inventado todo, los gestos, las miradas, el roce ausente de su voz. Entonces, el móvil vibró. ¿Un mensaje? Ven. Por favor. Nada más. Sin signos. Sin añadidos. 2 palabras. Pero sentí como si algo dentro de mí se reordenara bruscamente. Crucé descalzo. La calle, la duda, el miedo. La puerta estaba entreabierta. Dentro, la casa era un susurro. Se oía una música baja, antigua, apenas instrumental. En la cocina, Lauren. Descalza. Con una camiseta blanca y unos pantalones de lino. El pelo suelto, húmedo en las puntas. Me miró como si llevara todo el día esperándome. No sabía si vendrías, dijo. Lo sabías, respondí. Por eso lo pediste. Una sonrisa leve, casi imperceptible. Me acerqué. No la toqué. Pero ella no retrocedió. Su respiración se hizo más honda. No sé cómo se hace esto, murmuró. No sé qué es. Yo tampoco, dije. Pero estoy aquí. Se agarró el borde de la manga. Lo retorcía entre los dedos como si en esa costura pudiera anclarse. Sigo pensando que hay una línea. Una que no deberíamos cruzar. Puede que sí, dije. Pero yo me levanto cada día justo al borde. Y no me muevo. Sus ojos brillaban, pero no con lágrimas. Era otra cosa. Algo antiguo. Esperanza. ¿Culpabilidad? Deseo. Todo junto. No me acerqué más. No hice gesto alguno. Si te besara ahora mismo, pregunté en voz baja, ¿me detendrías? No respondió. No con palabras. Negó con la cabeza. Una vez. Apenas un movimiento. Así que lo hice. Fue un beso sin prisa. Sin urgencia. Sin mandato. Un roce que parecía existir desde antes de nuestros cuerpos. Sus dedos subieron lentos hasta apoyarse en mi pecho. No para empujar. Para comprobar. Cuando nos separamos, no dijimos nada. Apoyó su frente en la mía. No sé qué pasa ahora. Nada tiene que pasar, susurré. O puede pasar todo. Podemos ir despacio. Podemos simplemente sentarnos. Siéntate conmigo, entonces. Y eso hicimos. En el sofá, sin buscar más que la presencia. Su cabeza en mi hombro. Sus piernas dobladas, casi tocándome. Sin hambre. Sin plan. Como algo encontrado, no arrebatado. Afuera, el farol zumbaba. Los grillos habían empezado su canto de verano tardío. Dentro, su respiración se acompasaba con la mía. Y yo no me moví. No porque quisiera algo. Sino porque, por fin, podía ofrecerle algo en silencio. No certezas. No promesas. Solo presencia. Solo esto.